Bueno, vamos a realizar un código en MATLAB de cómo graficar una función de densidad de probabilidad, o llamada por sus siglas en inglés PDF. En este caso vamos a retomar un ejercicio que hicimos en clase, que es el siguiente. Bueno, primero unos conceptos previos de lo que habíamos visto, que si yo quiero encontrar la probabilidad de que x esté en un intervalo y, entonces tengo que calcular la integral sobre el intervalo y de la función f de x de x. ¿Quién es f de x? Pues f de x es la función de densidad, la p de f. ¿Mm? Y en particular, si nosotros tenemos el intervalo desde hasta b, pues calculamos esta integral definida. Así también definimos la función acumulada, que en MATLAB se escribe como CDA por Cumulative Density em, CDF, perdón, Function, y se define mediante esta integral, ¿no? Desde menos infinito hasta un valor x para determinar la función acumulada de ese valor x. Eh, si nosotros queremos calcular la probabilidad en un intervalo desde A hasta B, entonces tenemos que resolver la integral de f de x desde A hasta B. Y la primitiva de esta f de x pues no es más que la función acumulada. Entonces la función acumulada en B menos la función acumulada en A. Para que una función f de x minúscula sea una PDF, se necesita probar que menos infinito hasta más infinito esa integral es 1. Y nosotros habíamos verificado en, en clase analíticamente que esta función f de x en el intervalo de 0 a 2 es una función de densidad, una PDF. Y con ello podemos calcular la probabilidad de que x esté en el intervalo de 0 a 1. Entonces vamos a resolver este ejercicio en MATLAB. Entonces para resolverlo en MATLAB lo que tengo que hacer es hacer su codificación. Por lo tanto vamos a codificarlo solamente en el intervalo desde 0 hasta 2. ¿Por qué razón? Porque fuera del intervalo 0,2 la probabilidad es 0. Entonces simplemente vamos a escribirla entre 0 y 2. Así que voy a iniciar primero definiendo dos valores A y B, que me van a hacer los límites o coloquémosle mejor el dominio de la función PDF f de x. ¿Mm? Vamos a primero a dibujar ejes coordenados. Entonces vamos a dibujar los ejes coordenados con un plot, como yo lo había explicado en videos anteriores. Entonces, en el eje X desde A hasta B, y las componentes en Y serían 0 porque están sobre el eje X. Entonces lo vamos a dibujar en un color negro y lo vamos a con un tamaño de línea 2.0. Entonces, esta sería la gráfica del eje X. Voy a copiar esto para graficar el eje Y. Entonces, para graficar el eje Y, bueno, me falta el hold on para superponer el gráfico. Empezaría en 0,0 y como es una función de probabilidad, entonces su mayor valor en Y es 1, entre 0 y 1. Ese sería el eje Y y le vamos a hacer un mallado. Entonces, por el momento vamos a mirar que nos esté dibujando los ejes. Aquí voy a colocar un axis y ese axis lo voy a tomar desde A hasta B y desde 0 hasta 1. ¿Mm? Podemos colocar también los nombres a los ejes, que esta sería la variable X, y en el eje Y este sería la PDF f de x. ¿Mm? Y podemos colocar un título que le podemos colocar ¿no? Este título de acá. Vamos a correrlo hasta aquí. Entonces podemos observar aquí que ya se me dibujó el primer cuadrante. Entonces aquí está señalado el eje X y aquí está señalado en color negro el eje Y. Entonces, y vamos a dibujar aquí la función de densidad de probabilidad.
Entonces, para ello, vamos a, vamos a dejar estas al final. Entonces, aquí vamos a generar, voy a generar un vector X con la opción linspace desde A hasta B con unos 100 puntos. ¿Mm? Ese sería el X, ¿no? Y vamos a generar la función f de X igual a... Entonces, la función, recuerden, que es 3 octavos de 4x menos 2x cuadrado. Entonces la voy a escribir como 3 octavos por, y en paréntesis voy a colocar 4 multiplicado, como son vectores, coloco el punto adelante por x mayúscula, menos 2 multiplicado por x punto elevado al cuadrado menos 2x cuadrado. Muy bien. Aquí lo que estoy graficando es la PDF f de x. ¿Mm? Ahora vamos a graficarla encima, plot. Entonces voy a graficar x versus f. Pintémosla en color rojo. Pintémosla en color rojo y con un tamaño de línea 1.5. Muy bien, vamos a correr hasta ahí. Entonces ahí nos debe estar graficando la función. Entonces aquí la podemos observar. Aquí está su gráfica, la función f de x. Ahora, vamos a calcular una probabilidad y a dibujar su área. Entonces, voy a colocar aquí una línea divisoria que es cálculo de la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a calcular esa probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a definir también unos a, que le voy a llamar ax, que van a ser los valores donde vamos a calcular la probabilidad. El extremo izquierdo y el extremo derecho. Entonces, el extremo izquierdo será 0 y el extremo derecho será 1. Estos son los, podemos escribirle límites de la probabilidad. Probabilidad a calcular. Muy bien. Entonces ahora voy a definir, voy a copiar estos dos vectores de aquí, x y f, para definirlos nuevamente, pero lo voy a llamar xa y sería desde ax hasta bx en 100 partes y el f aquí la cambiaría la x con una a. Simplemente es como para volver a retomar, a definir el eje x, definir la función pdf y lo que voy a hacer aquí es plotear encima el área. Y entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Con la función área. El área de xa, f. Entonces, bueno, a esta también llamémosla fa. Y entonces aquí, si nosotros lo corremos, nos va a dar el área, como lo podemos observar aquí. Entonces ya tenemos aquí nuestra área y ahora vamos a calcular su probabilidad. Entonces, cálculo numérico de la probabilidad. Entonces, para el cálculo numérico vamos a definir la variable simbólica x. Entonces, f igual a 3 octavos. Si nosotros lo estamos haciendo en Octave, si lo vamos a hacer en Octave, pues tenemos que cargar paquete simbólica. Entonces, antes de definir el sims x. Bueno, entonces aquí defino la variable simbólica que sería 4x
4 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x elevado al cuadrado. Noten que ahí ya no coloco el punto adelante porque es una variable simbólica. Los vectores arriba los determiné con x mayúscula. Aquí la variable simbólica la estoy determinando con x minúscula. Entonces, por lo tanto, no voy a tener problema. Entonces voy a llamar p a la probabilidad. Entonces, y voy a resolver la integral definida, que es definida por la función f, y que llamémosla fx, mejor la función fx. Entonces la función fx en el intervalo desde ax hasta bx. Y podemos darle un f', donde vamos a escribir su valor. Entonces colocamos la probabilidad, eh, porcentaje 1.2 tipo float, menor o igual a x, menor o igual a porcentaje 1.2 tipo float, cierra paréntesis, es igual a porcentaje 1.2 tipo float, backslash n, y acá vamos a colocar entonces en este primer valor de 1.2 pues es ax, en el segundo porcentaje es el valor de bx y en el tercer porcentaje pues es el resultado de la probabilidad. Entonces si nosotros corremos, obtenemos entonces aquí el gráfico de la función f de x. Aquí está sombreada la probabilidad que calculamos y esa probabilidad nos dio de 0.5. La probabilidad de que x esté entre 0 y 1. Ahora nosotros podríamos modificar, ¿no? Queremos, por ejemplo, calcular la probabilidad entre 0,6 y 1,2. Entonces, ¿dónde modificamos? Solamente modifico aquí donde dice cálculo de probabilidades, desde 0.6 hasta 1.2. Entonces cambio aquí el AX como 0.6, el BX como 1.2 y lo demás ya está codificado. Entonces lo corremos. Entonces al correrlo tendríamos que la probabilidad es del 43%. Entonces, y aquí me está sombreando el área bajo la curva que estoy calculando, que es la probabilidad que necesito, desde 0,6 hasta 1,2. Si ustedes desean repetir este ejercicio con otra función de distribución de probabilidad, pues simplemente es ir cambiando en el código el dominio de la función. Esto de los ejes está ya codificado. Sería la línea 10 donde se define la función f, y luego en el cálculo de la probabilidad definir pues de dónde a dónde voy a calcular la probabilidad, cambiar esos límites, volver a cambiar este f que es de acuerdo a la función que definieron arriba. Lo mismo aquí en la parte simbólica, cambiar el f y ya el resultado les bota ya directamente en este código cuánto es dicha probabilidad.